Hola, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de ayer con respecto al tema de termoquímica. De hecho, no vamos a terminar hoy día, pero vamos a continuar hasta donde alcance. ¿De acuerdo? Por favor, pónganle recomendación para mañana, pónganle empeño a su tarea previa. ¿De acuerdo? Porque ahora he estado viendo en los chicos que me tocaron de la sección F, de la sección G, perdón, que no le han puesto mucho empeño, equipos de protección personal, imagínense, ¿no? Se supone que es una de 3 preguntas, no podían definir, tampoco tenían los ejemplos, entonces eso merma bastante el puntaje de participación, ¿no? Mañana traten de tener todo listo para que el profesor les pregunte y ustedes ahí tienen no una opción, porque ¿qué pasa si le pregunta a alguien antes que a ti? No dos, porque si le pregunta a dos, ¿no? Equipo de protección personal para el uso en la casa, vayan imaginándose unos 4 o 5 por lo menos. Ya si te toca el número 6 y el profe quiere seguir con esa pregunta, de repente te complica, pero por lo menos tengo unos 5 de backup, ¿no? ¿Ya? Recomendación para mañana, tengan todo. Profe, una pregunta. Dime. ¿La tarea cuándo se entregaba? Ustedes, mañana a la hora de inicio del laboratorio, si no me equivoco. Ah, profe, pero ayer... Perdón. Lo que pasa es que no... Eso tienen que mirarlo en su clase. Yo no tengo acceso. El profesor lo tiene que haber programado, pero debería ser a la hora de entrada de la práctica. Sí, profe, porque no, lo han dejado para mañana a la 1. Dice, ¿Ah, sí? Yo mañana lo envié ya. hasta las 10. Bueno, miren ustedes, ¿no? Ojo, las horas límite son eso, horas límite. No quiere decir que lo tengas que entregar a esa hora. Por ejemplo, si le dice el informe hasta el día martes a las 11:59 de la noche de la próxima semana, tú no tienes que entregarlo a esa hora. Puedes entregarlo el día anterior, 2 días antes, 3 días. Puedes entregarlo, terminas tu laboratorio, te pones a trabajar con tus compañeros y lo entregas ese mismo día más tarde. Nadie te lo impide, ¿eh? Esa es la fecha máxima para la estaban entrega. preguntando, profe. Sí, es la fecha máxima para la entrega. Incluso dentro de la fecha límite, tú puedes anular la entrega y entregar otra vez. Por ejemplo, imagínate que tú haces tu laboratorio ahorita y dices, no, ya muchachos, ya no tenemos nada que hacer, vamos a ponernos a trabajar el informe. Y se ponen a trabajar el informe y lo terminan, no sé, 8 o 9 de la noche, ¿no? El encargado lo sube y después se dan cuenta que han cometido un error en un cálculo. Revisando, ¿no? Han cometido un error, entonces pueden descargarlo de nuevo, o sea, anular la entrega y corregir y anularlo, pero todo siempre y cuando sea antes de la fecha máxima, porque hay una bitácora y el profesor puede darse cuenta si después, antes los alumnos, ¿no? Pasó que la práctica calificada se daba online, ¿no? Y el alumno entregaba puntual y después anulaba la entrega y volvía a entregar su calificada 2, 3, 4 horas después. Entonces, claro, aparecía entrega tardía, ¿no? Si el profesor no le daba mucha importancia porque él había visto que todos habían entregado, dije, se habrá tardado 1 minuto, 2 minutos, bueno, no importa, ¿no? Pero no, resulta que había hecho esa operación. Obviamente cuando ¿cómo se llama? Se descubrió, se ha hecho eventualmente por ahí alguna sanción, un 0A, ¿no? Un 0A es un 0 que no se anula, ¿no? Pero no se puede hacer esas cosas, ¿no? Todo mientras esté dentro del plazo pueden ustedes anular su entrega y corregir lo que quieran, pero ya después del plazo ya no. ¿Ya? Profe, ¿y se puede hacer a mano? Sí, se puede hacer, creo que, no sé si ahorita es requisito hacerlo a mano. Para química dijeron que es a computadora. ¿A computadora? Sí. Ya, entonces a computadora. Pero puedes hacerlo a mano si lo haces con buena letra y lo escaneas bien, o para rellenar los cuadros de repente, ¿no? Puedes hacerlo en, ¿cómo se llama? Eso a mano. De repente rellenar cuadros, hacer las operaciones. Pero siempre consúltale a tu profesor, a la hora de la primera práctica, consúltale a tu profesor. De repente se cierra y dice, no, computadora. Ah, ya, perdiste. Caballero nomás.
Lo que tu profesor de práctica diga, eso es. ¿La tarea previa de química de laboratorio ya se puede enviar? Claro que sí, ya se puede, como les digo, ¿no? Las fechas indicadas en el Classroom son fechas límite. Tú puedes entregar desde antes. Listo. Continuemos entonces, vamos a buscar el archivo para iniciar la clase de hoy. Bien, aquí nos habíamos quedado, ¿no? Para ver las leyes de la termoquímica. La primera ley de la termoquímica que vamos a revisar, ¿no? Es la ley de Lavoisier-Laplace, ¿no? El cambio energético que acompaña una reacción química es de magnitud igual, pero de signo opuesto al que va asociado a la reacción de sentido opuesto. O sea, siempre y cuando podamos tener una reacción que se pueda tener en ambos sentidos, una reacción reversible, una reacción, por ejemplo, de síntesis y también que se pueda realizar su reacción de descomposición, por ejemplo, ¿no? Va a tener una entalpía, ¿no? Entalpías de igual magnitud y de signo opuesto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una reacción redox, ¿no? La reacción redox espontánea, por ejemplo, el zinc desplace al cobre, ¿no? El zinc desplace al ion cúprico, ¿no? Reduciéndolo a cobre metálico en la pila de Daniels, ¿no? Es una reacción que es exotérmica. Pero si nosotros aplicamos energía, ¿no? Vamos a tener la reacción inversa, que en ese caso sería una reacción redox no espontánea, pero porque tiene potencial negativo, pero en el caso de la entalpía sería una entalpía positiva, ¿de acuerdo? Entonces, los valores de entalpía son opuestos para las reacciones, ¿no? Denominadas inversas. Entonces, aquí tenemos el cálculo de un valor desconocido, ¿no? De cambio de entalpía o de entalpía de formación estándar, ¿no? Dice, utilice los datos que se dan a continuación y en la tabla 7.2, ahora vamos a ver cuáles son esos, para calcular la entalpía de formación del benceno C6H6 líquido. Y tenemos una ecuación química, ¿no? Cuya entalpía de reacción es menos 6.535. ¿No? Pero el tema está en que esto más bien es un ejemplo de la ley de Hess, no de la ley de Lavoisier. Vamos a dejarlo un ratito para después. En el caso de la ley de Lavoisier-Laplace basta con esto, ¿no? Cualquier reacción inversa tiene su valor de entalpía con el signo opuesto. La ley de Hess, el cálculo de calor de reacción, es lo que nos trae al problema que acabo de pasar. ¿De acuerdo? A ver, un segundo, chicos. Bien. La ley de Hess se puede enunciar como sigue. Cuando los reactivos se convierten a productos, el cambio de entalpía es el mismo, independientemente que la reacción se efectúe en un paso o en una serie de pasos. O sea, el cambio energético es independiente de las etapas
que pueda tener la reacción. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la entalpía es una función de estado. Solamente va a depender del estado final y del estado inicial. Es por eso que en líneas generales, y aquí es donde vamos a ver si lo tenemos en algún momento, si no, no. Vamos a observarlo aquí. Con los datos que podemos encontrar en esa tabla, que no son otros que las entalpías de formación del dióxido de carbono gaseoso y del agua líquida, ¿ya? Esto de acá están aquí puestos, ¿no? Estos datos de la tabla 7.2 que me van a decir lo siguiente, ¿no? Delta DH de formación estándar del CO2 es igual menos 393,5 kilojoules por mol, y en el caso de delta DH de formación estándar del agua líquida es igual a menos 285,8 kilojoules por mol también. Entonces, con esos valores, nosotros vamos a plantear que esta ecuación, que tiene como formación, ¿no? como resultado, perdón, la combustión de 2 moles de benceno, tiene una entalpía de menos 6.535 kilojoules. Entonces, ¿cómo es que nosotros planteamos de manera general? Vamos a plantear lo siguiente. La entalpía de la reacción estándar, ¿ya? Delta DH estándar de la reacción es igual al coeficiente, la sumatoria, ¿ya?, de los coeficientes de los productos multiplicado por los delta DHs de los productos. ¿Ok? Menos la sumatoria de los coeficientes de los reactantes por los delta DH de los reactantes. Estos delta DH son de formación. Esa es la entalpía de reacción. ¿Cómo? ¿De acuerdo? Y esto de aquí, extensivo en kilojoules. ¿Ya? Extensivo y en kilojoules. Entonces, cuando nosotros vemos aquí 2 moles de benceno más 15 moles de oxígeno, 12 moles de CO2 más 6 moles de agua, con una entalpía de menos 6.535 kilojoules. ¿Por qué kilojoules nada más? Porque está para este balance que involucra 2 moles de benceno. Entonces no puede ser kilojoules por mol. Nosotros sustituimos los datos aquí. La expresión 721 básicamente es esta. ¿De acuerdo? ¿No? Y despejamos el término entalpía de formación del benceno. Vamos a ver entonces de resolver el problema mejor. Aparte.
Entonces acá voy a poner nuevamente los datos. Delta de H de formación estándar del CO2 gaseoso igual menos 393,5 kilojoules por mol, y delta de H de formación estándar del agua en estado líquido es igual a menos 285,8 kilojoules por mol, ¿no? Ahora sí, entonces para proceder, ¿no? La entalpía de una reacción se calcula de la siguiente manera. Y aquí es donde vamos a poner la expresión que puse antes, ¿no? Delta de H de reacción estándar es igual a la sumatoria, ¿no?, del producto de los coeficientes, ¿no?, de los productos por los delta de H de los productos menos la sumatoria de los coeficientes de los reactantes, ¿no?, por los delta de H de los reactantes. Pero esto es de formación estándar de los productos, delta de H de formación estándar de los reactantes, ¿no? Esta expresión aplicada a nuestro problema en el problema, ¿no?, delta de H de reacción sería menos 6.535 kilojoules es igual, y empezamos con los productos. Entonces, el primer par sería coeficiente del CO2, 12 mol, por la entalpía de formación del CO2, menos 393,5 kilojoules por mol. El otro sería entalpía de formación del agua por coeficiente del agua, 6 mol por menos 285,8 kilojoules por mol. Y acá pondremos menos, y acá empezamos con producto benceno. La entalpía de formación es lo que queremos, ¿no? Pero tenemos acá coeficiente 2. 2 moles por delta de H de formación estándar del benceno. ¿Ya? Menos, más delta de H de formación, ¿no?, 15 moles por 0 kilojoules por mol. ¿De acuerdo? ¿Por qué por 0? Porque la entalpía de formación estándar de un elemento en su forma estándar es 0. Luego, esto de acá
el término mol se va a cancelar y nos va a quedar solamente kilojoules. Entonces, menos 6.535 kilojoules es igual, vamos a ver cuánto sale esto. $12 por 393,5. $4.722 negativo. Seis por 285,8, ¿no? Y saldría que a menos 6.436,8 kilojoules solamente, ¿no? Menos 2 delta de H de formación, 2 mol por delta de H de formación estándar del C6H6. Entonces, tendríamos que pasar esto, ¿no? Y nos quedaría aquí menos 98,2 kilojoules dividido entre 2 mol igual delta de H de formación estándar del C6H6. Entonces, delta de H de formación estándar del C6H6 sería igual a 49,1 kilojoule por mol. El tratamiento de las unidades es importantísimo. Si no tomamos en cuenta que esto es 2 mol, vamos a pensar que es menos 49,1 kilojoules o menos 98,2 kilojoules. Es menos 49,1 kilojoules por mol. Por mol. ¿De acuerdo? La entalpía de formación. Si nosotros reemplazamos este valor multiplicado por 2 y todo lo demás, vamos a hallar el valor de la entalpía de reacción. O sea, en realidad acá estamos despejando una de las entalpías de formación participantes. Profesor, una pregunta, ¿no tendría que ser positivo? No. No. O sale positivo. Es que en la Pero no entalpía puso. usted no puso el negativo en la parte. ¿En dónde no puse? Acá no puse el negativo, ¿verdad? Este de acá pasó. Exacto. Ya. Correcto. Gracias por la indicación. ¿No? En todo caso, esto es aquí y esto es acá. ¿No? Sí, tiene razón. La entalpía de formación del benceno es positiva, es cierto. 49,1 kilojoules por mol. Muy bien. Entonces aquí ustedes ya tienen, ¿no?, una referencia de cómo es que se maneja ese tema. Sin embargo, ¿no?, otra manera de hacerlo sería aplicando la forma, digamos, ¿no?, la forma, digamos, incipiente de la ley de Hess, que viene a ser, si me dicen que la entalpía de formación del CO2, ¿no?, y me lo pongo como ecuación, carbono sólido más O2 gaseoso, CO2 gaseoso, delta de H1 igual menos 393,5 kilojoules por mol. Luego tengo acá
H2 más 1/2 de O2 gaseoso, gaseoso, H2O líquido, delta de H2 igual menos 285,8 kilojoules por mol. Y fíjate en el detalle, la entalpía de formación responde a la entalpía asociada a la formación de 1 mol de producto a partir de sus elementos constituyentes. Por eso es que tengo que balancearlo así. Y acá podría poner tranquilamente kilojoules. ¿Ok? Son por mol, pero acá ya está por a 1 mol de producto. Y tengo la otra ecuación, que es casualmente la que estamos viendo ahí, ¿no? C6, H6 líquido, más 15, acá, O2 gaseoso, y acá tendríamos 12 CO2 gaseoso, más 6 H2O líquido, con un delta de H3 igual menos 6.535 kilojoules, y yo quiero averiguar, ¿no? Yo quiero averiguar aquí delta de H de reacción para carbono sólido, ¿no? Más 3 H2, perdón, gaseoso, C6H6 líquido, ¿no? Yo quiero esta entalpía. Entonces, lo que haremos será buscar esto. Y para eso multiplicaremos la 1, como el carbono está como reactante, la 1 la multiplicamos por 6. Entonces tendríamos 6 delta de H1. La 2, tenemos 3 hidrógenos, acá solo 1, la multiplicamos por 3. Y ya tenemos las 3 moléculas de hidrógeno, 3 delta de H2. Y luego, la tercera, queremos solamente un benceno y que estén los productos. Entonces aquí la multiplicaríamos por menos 1/2. Entonces sería menos delta de H3 sobre 2. Entonces el delta de H de reacción sería igual 6 delta de H1 más 3 delta de H2 menos delta de H3 sobre 2. Vamos a comprobar por si acaso, pero de hecho que sí me da. Aquí yo tendría 6 carbonos más 3 hidrógeno. A ver, aquí tendría 6 oxígeno más 3 medios, son 7,5. Y aquí 15 entre 2 serían 7,5. El oxígeno se fue. ¿De acuerdo? El dióxido de carbono, ¿no? Multiplicar 6
Y aquí 12 entre 2 se van a ir. 3 aguas, 6 entre 2 se van a ir. Y tenemos solamente al otro lado 2 entre 2, 1. Vemos cuánto sale esto. Sería 6 veces menos 200, perdón, menos 393,5 kilojoules, ¿ya? Más 3 veces menos 285,8 kilojoules, menos, bueno, menos con menos es más, 6.535 sobre 2. Y eso saldría menos 2.361 kilojoules menos 857,4 más 3.267,5 igual 49, kilojoules. Kilojoules, kilojoules, kilojoules. 49,1 kilojoules. ¿De acuerdo? Pero acá no me ha salido kilojoules por mol. Entonces, como la reacción está representada para un mol de C6H6, entonces delta de H de formación estándar del C6H6 igual 49,1 kilojoules por mol, porque está representado para un mol, ¿no? Para un mol. Bien, aquí tienen todo este primer ejercicio y las dos formas de interpretar la ley de Hess, directamente con la fórmula para las entalpías de reacción o usando las ecuaciones. Todos ustedes han hecho un capítulo de electroquímica al prepararse, Sí. en donde los potenciales no se multiplican por los coeficientes, ¿verdad? Pero ninguno de ustedes ha trabajado termoquímica en la academia. Por lo tanto, esto es relativamente nuevo para ustedes. Entonces, no se me vayan a confundir. Cuando nosotros manipulamos potenciales redox, por más que nosotros aplicamos coeficientes, los potenciales permanecen iguales. Pero cuando nosotros aplicamos coeficientes a las ecuaciones químicas, a las ecuaciones termoquímicas, la entalpía sí se afecta. Y la razón es sencilla. ¿Qué cosa es potencial? Potencial es igual a energía sobre carga. Joule por Coulomb es voltio. ¿Cierto? La entalpía de una reacción específica es una propiedad extensiva y la carga también. Vamos a ver cómo así. Mira. Energía. ¿Ok? Carbono más O2, CO2
¿no? Delta de H igual menos 393,5 kilojoules. Si yo pongo acá, ¿no? El doble de quemo el doble de carbón, eso lo sabes tú por experiencia. Si tú quemas el doble de carbón, te da el doble de energía. Vamos a ver. Si tú llenas un galón de gasolina, vas a avanzar 40 kilómetros. Y si llenas 2 galones, vas a avanzar 80. Y si llenas 3 galones, vas a avanzar 120 kilómetros. ¿Verdad? Porque la energía liberada es proporcional a la masa de combustible. ¿Estamos? Entonces, la entalpía o la energía de la reacción es una propiedad extensiva. En tanto no digas, no especifiques por mol o por gramo. En tanto no especifiques por mol o por gramo, la energía liberada está directamente proporcional a la masa de combustible o a las moles de combustible, da igual. El valor va a ser distinto, pero el concepto es el mismo. Es una propiedad extensiva. Aumenta la masa de combustible, aumenta la energía total liberada. Y si no, piensa en el vehículo, ¿no? O piensa en la cantidad de carbón que necesitas ponerle a una parrilla, o lo que tú quieras, ¿no? Cualquier experiencia personal que tengas con la energía. ¿Por qué se demora una olla grande llena de agua en hervir más que una olla pequeña? Porque necesita más energía. Y en el caso de la energía en una cocina está suministrada a lo largo del tiempo, dependiendo de la potencia de la hornilla, ¿verdad? ¿No? Entonces, todo eso me dice que la energía es una extensiva. Por eso es que si yo duplico la cantidad de combustible, duplico la cantidad de comburente, duplico la cantidad de producto, entonces se duplica la cantidad de energía. Eso es de la experiencia. Ahora, la carga. ¿De acuerdo? En general, el carbono tiene un estado de oxidación 0, ¿verdad? Y el CO2 tiene un estado de oxidación +4. Se pierden 4 electrones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo duplico acá? Tengo 2 carbonos y voy a formar 2 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, cada carbono libera 4 electrones. Por lo tanto, acá son 8. Entonces, yo tengo 2 delta de H y 2 veces la carga. Por lo tanto, el voltaje sería, ¿no?, delta de H sobre Q, o 2 delta de H entre 2Q. Y el voltaje no cambia. ¿Ya? El potencial es una propiedad intensiva, mientras que la energía y la carga, ¿no?, en una reacción química son propiedades extensivas. ¿De acuerdo? Y la relación de dos extensivas es intensiva. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Entonces, dice, se requiere calcular la entalpía de reacción para la síntesis del acetileno, C2H2. Delta de H de combustión, tengo las entalpías de formación de cada uno de ellos y vamos a plantear las ecuaciones correspondientes a las entalpías dadas. ¿De acuerdo? Que es el segundo método que utilicé, la entalpía de combustión, la entalpía de formación del CO2 y la entalpía de formación del agua. Y fíjense que en las entalpías de formación siempre vamos a tener una mol de producto.
A la ecuación 1 la debemos invertir. ¿Por qué? Porque el acetileno en la ecuación buscada es producto. Aquí está como reactante, invertimos. En la ecuación buscada, el acetileno tiene coeficiente 1. Y aquí también tiene coeficiente 1, así que solo lo invertimos, no necesitamos multiplicarlo por ningún coeficiente. En la ecuación 2 debemos multiplicarla por 2. Bueno, el carbono es reactante al igual que en la ecuación objetivo. Pero en la ecuación objetivo hay 2 carbonos y aquí solo 1, así que hay que multiplicarlo por 2. Y por tanto la energía también. La ecuación 3 tiene un hidrógeno, una molécula de hidrógeno, al igual que el objetivo. Por lo tanto, eso es válido. Entonces, esto de acá será menos 1 más 2 delta de H2 más delta de H3. Vamos a ver. Menos 1 más 2 veces delta de H2, aquí está multiplicado por 2, bueno, aquí le han multiplicado con el corchete desde aquí hasta aquí, ¿no? Y la 3. 226,7. Ahora, lo que yo te voy a pedir es que llegues a este 226,7 usando el delta de H reacción. Sumatoria menos sumatoria productos reactantes. Vamos, 3 minutos para que lo hagas así. Mientras tanto respondo aquí, por ejemplo, que me dijeron... bueno, su compañero le respondió, ¿no? ¿Por qué era 2 delta de H? Como le digo, no podemos explicarlo en función a la teoría, pero sí a la parte a la experiencia, ¿no? Siempre que necesitamos más energía, quemamos más combustible. ¿Por qué? Porque la energía liberada es, experimentalmente observamos, proporcional a la cantidad de combustible quemado. Y ahí les puse el ejemplo del tanque de gasolina, le pongo el ejemplo del carbón en una parrilla, ¿no? Le pongo el ejemplo del agua, cuando la vamos a hervir en una olla más grande requiere más tiempo, porque el tiempo, ¿no?, implica a una potencia constante mayor energía. ¿Sí? Bien. Resuélvanlo de esa manera. Si alguien puede, le tomo una captura y me lo comparte. Le tomo una foto. Profe, había dicho que en esa ecuación de abajo, la entalpía de reacción solamente depende, ahí como hay dos elementos, solamente dependería de la entalpía de la acetileno. Del acetileno. Claro. Bastaría con solamente tener la entalpía del acetileno. Lo que te están pidiendo es la entalpía de formación del acetileno. Tiene la entalpía de formación, de combustión. No, sí tienes que usarlas todas igual. Porque la entalpía que vas a plantear acá va a ser la de combustión, que es la que tienes como dato. En la de combustión entra el dióxido de carbono, el agua y el acetileno. O sea, no vas a plantear esta, porque si planteas esta no tienes datos. La que vas a plantear es esta de acá, ¿no? El delta de H de reacción, si quieres ponemos acá delta de H de combustión, ¿ya? Y ahí plantea esta de acá. Y acomódale todos los valores en esa sumatoria, como hicimos con el benceno. Acá te dejo la página donde están los datos, ¿no?
Pregunto, no sé, creo que alguien ya me dice que lo tiene. ¿Puede ponerlo en un papel para compartirlo? En una captura, una foto. Bien, si no, ya lo hacemos acá nomás, ¿no? Porque de hecho ya el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Sí, escrito a mano nomás, ahí para que lo compartas con tu compañero. Fotito y lo compartas. Voy a compartir directamente, ¿no? Imagen, pon compartir pantalla y la imagen muéstrala. Lo puedes pasar a la computadora, te lo mandas por WhatsApp, lo sacas por WhatsApp web o por correo. O mándalo a mi correo. A ver, profe, ¿le comparto?
Claro. Pues lo hice de esta manera, profe. Ya, menos 1299,6. Ah, ya, bueno, ya lo he planteado directo, ¿no? Pero eso, Claro. ese Tenía que valor especificarlo. menos 1296 es la suma de los productos menos los reactantes, de las deltas de H de productos menos reactantes, multiplicados por sus coeficientes. ¿No es Claro, cierto? este de aquí es del benceno. No, del acetileno. Del acetileno, sí. C2H2 es. C2H. Disculpe, profe. Sí, C2H2. Ahora, eso es igual. Igual a. ¿Ya? A ver, creo que yo puedo escribir, no sé si puedo escribir acá. ¿Sí? Sí. Uy, no veo. O sea, el delta de H de combustión es igual a esto. Ahora, este es el delta de H de Claro. combustión, menos 1299,6 es igual a, esto es producto, ¿no es cierto? Menos 2 por 393,5 más No, profe, menos... todo esto es de la sumatoria de los reactantes. Esta parte de aquí. Por los Ya, corchetes le pongo. Porque como es una resta, le pongo corchete acá. tú has tomado, tú has tomado los productos, o sea, los reactantes, el dióxido de carbono y el agua, pero en la combustión el dióxido de carbono y el agua son los productos. En la combustión. Claro. Ya. O sea, esto te debe salir positivo. Entonces, Claro, esto de acá te tendría que salir positivo. ya. Ya, Claro. entonces, todo Entonces, esto, nosotros, a ver, todo te esto pongo era el positivo, planteamiento, entonces. acá, ¿no? Delta de H de combustión, Uy, es que se me- ¿ya? Es igual, coeficiente del CO2, que es 2, por delta de H de formación del CO2, ¿ya? Ya. Más el agua es 1, ¿verdad? Delta de H de formación del H2O menos delta de H de formación del C2H2. ¿Ya? Por esto de acá, bueno, por 1, ¿no? Por 1, ¿ya? Más, en el caso del oxígeno, bueno, pero es 0, ¿no? Más 0. Porque el oxígeno no tiene entalpía de combustión. Esto proviene de la ecuación C2H2 más O2, CO2 más H2O. Por lo tanto, esto es 2 por 2, 4, más 1, 5, más, perdón, 2 por 2, 4, más 2, 6, esto es 3. O sea, 3 veces 0, ¿no? Esto es 0. Ahora, esto es dato, ¿no? Aquí está tu menos 1299,6 es igual, y aquí está 2 por menos 393,5 más 1 por menos 285,8 menos delta de H de formación del C2H2. Y por eso es que te ha salido el mismo valor, porque tú al pasar esto a restar, aquí está tu menos, al pasar esto a restar, ¿no? Aquí está tu menos, ¿de acuerdo? O sea, menos con menos es más, y acá está tu más, te va a salir lo mismo. Menos con menos más, y aquí menos. Por eso te sale así. Pero el problema es que
acá tienes un signo menos. ¿De acuerdo? Más o menos. Una pregunta, ¿por qué el oxígeno era 0? Ah, ya, todos los elementos en su estado estándar tienen entalpía de formación igual a 0. Todos sus elementos. ya. Y el O2 es un elemento. ¿Ok? Bien, ahí han visto. Entonces el planteamiento. Pueden, si quieren, tómenle captura a esto que está ahí arriba, ¿no? Acá lo único que faltaba era indicar menos delta de H de formación igual esto de acá. Y por eso es que delta de H de formación te va a salir esto, ¿no? Positivo. Nada más. O sea, te faltó plantear a quién estabas buscando. Solo has planteado los datos, pero no quién era el incógnito. Por eso te faltaba el signo. Ya, profe. Ok, entonces vamos a... Perdón. ¿Dejo de compartir? Sí, deja de compartir. Ya. Tarea para todos eso, por si acaso. Todos tienen que lograr hacerlo. Es igualita a la del benceno, igualitito. Vamos a ponerlo aquí. Delta de H de combustión es igual 2 veces delta de H formación del CO2 más 1 vez delta de H de formación del H2O menos 1 vez delta de H de formación del C2H2 más 5 medios delta de H de formación del O2. Esto es 0. Entonces, despejando esto de aquí, ¿no? Vamos a ponerlo, ustedes ya lo hacen. Tiene que salirles, ¿no? Esto es lo que vas a despejar. Profe, lo que se toma, o sea, lo que estamos haciendo en sí es hacerlo de forma global, ¿no? Porque también lo podemos hacer de forma individual, ¿no? Las reacciones, claro. Lo que ya hicimos fue por las... ¿Se acuerdan? El problema del benceno estaba resuelto con la fórmula. Y yo lo hice por reacciones. En este problema está resuelto por reacciones y yo lo que estoy pretendiendo es que ustedes lo hagan por la fórmula. Hay problemas que solo se pueden hacer por las reacciones. Cuando no están involucradas las entalpías de formación, se puede hacer solo por las reacciones. Pero cuando están involucradas las entalpías de formación, también se puede usar la fórmula, no hay ningún problema. Se puede producir gas etano a partir de hidrógeno gaseoso y monóxido de carbono con producción adicional de oxígeno. Aplicando la ley de Hess, encuentra el calor de reacción para la producción de etano, ¿no? Emplea para ello las reacciones que se te dan a continuación. Ahí tienes un conjunto de reacciones, ¿ya? Y lo que te están pidiendo es que trabajes, ¿no? De tal manera que encuentres la entalpía de esta reacción. Voy a ponerla aquí porque parte del problema es plantearla, pero la voy a plantear yo. Se puede producir gas etano, C2H6, con producción adicional de oxígeno a partir de monóxido de carbono más hidrógeno. ¿Ya? C2H6 más oxígeno. Obviamente hay que balancear esto. Tienes
2 carbonos, tienes 3 hidrógenos, y luego 2 oxígenos, aquí está el O2, así que creo que está balanceado. 2 monóxido de carbono más 3 hidrógenos, C2H6, más O2. Bien, a trabajar. Esto de acá es lo que tienes que procesar. Justo falta un poquito para que entre en el encuadre. 0,7, ¿eh? Por si acaso. Profesor, disculpe, en la última ecuación antes del CO2 no va ningún coeficiente. No, porque CO más un medio de O2, ahí tienes un carbono y 2 oxígenos, CO2, suficiente. ¿Está bien? Ah, sí, sí, gracias, disculpe. La primera es 3119,7 por si acaso, con coeficiente 3 delante del etano, sino que no está un poco larga y no entra en el encuadre. Profesor, disculpe, en la primera ecuación hay 3 moléculas de etano y en los productos son 4 de monóxido de carbono, ¿no? Entonces serían 4 carbonos, en los productos serían 4 carbonos y en los reactantes solo 6. Digo, 6 y en los productos 4. ¿Cómo? En En la, la primera ecuación, 3 6. por 2, 6. A ver, puede estar errada. Sí, yo me acuerdo que algo había un error. A ver, vamos a ver. Me dices que en la primera ecuación sería 2 el coeficiente del etano, ¿verdad? Sí, pues. Acá tocaría un 2. Si acá ponemos un 2,
2 por 2, 4, es correcto. 2 por 6, 12. 6 por 2, 12. 4 por 2, 8. Más 6, 14, 7. Sí, aquí adelante es un 2. Y eso está en el libro. Ajá. Todos lados se cuecen habas. Ya está. Ahora sí. Coeficiente 12. Gracias por la observación. Dice, profesor. Ya, el que lo termina, si lo terminan rapidito, para que lo exponga, y si no, ya yo lo resuelvo. Pero traten de hacerlo ustedes. A ver, exponlo. Así como esté nomás, no lo corrija, no lo... Profe, una pregunta. Sí, ¿De dónde saco la entalpía del monóxido de carbono? ahí está acomodado. ¿Dónde? O sea, a ver, espérate. En este caso, No es necesario. claro, porque no vas a usar, ¿Ah, no? no vas a usar el método de ¿cómo se llama? De la fórmula, sino vas a utilizar estas ecuaciones. Las tienes que modificar de tal manera que encuentres la entalpía de la reacción que te están pidiendo, pero no vas a usar las entalpías de formación. Ah, A mí ya. me sale como 2259,39, profesor, kilojoule. Pero ya, pero ¿quién les pone? A ver, A mí me sale 359,96. cualquiera, uno de los dos. Si no, síganlo produciendo, porque le dije que 4:20 me tenía que ir.
terminen de hacerlo y yo les mando dentro de un rato al delegado, le voy a enviar la solución, ¿de acuerdo? Pero es importante que ustedes lo tengan hecho. ¿Ya, chicos? Yo en un rato a las 5, a la hora que estoy en mi laboratorio, les mando la solución. Pero, traten de hacerlo, ¿ya? Traten de hacerlo. Listo. Chicos, nos estamos viendo, ya les expliqué ayer la razón. Nos estamos viendo un ratito. O sea, el día... Ah, no, no tenemos laboratorio juntos, ya la próxima semana. Yo les envío el material por el Classroom se los pongo, mejor. Así usamos el Classroom. Listo, chicos. Hasta luego. Gracias, Listo, profesor. profe. Gracias por la clase. Adiós.